Hoy en mi canal de cocina Cooking with David 10 te voy a enseñar a cómo preparar una deliciosa lubina al horno al estilo mediterráneo. Fijaros qué maravilla de lubina. No os podéis imaginar el olor que desprende esto con este toque mediterráneo. Esta cabeza la vamos a guardar porque hay mucha gente que le gusta chupar la cabeza del pescado. Y ahora lo que me queda es probar esta deliciosa lubina que he preparado. Que está súper jugosa. Qué explosión de sabor en la boca. Con la ternura del pescado blanco. Y esos sabores que explotan. Estilo mediterráneo. Perfecto. No tenéis ninguna excusa para no hacer esta receta de hoy. Porque es deliciosa. Muy fácil de hacer y además, como dije, súper versátil. Pues, si quieres aprender a hacer esta deliciosa lubina, sígueme y ponte tu mandil porque es hora de cocinar. Bueno, vamos a ver, dijo un ciego. Para preparar nuestra lubina al horno, lo que vamos a necesitar es una buena lubina. Esta lubina viene de bancos de pesca sostenible, porque aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, donde yo vivo, es muy difícil encontrar este pescado fresco como vosotros en España. Lo bueno que tiene esta receta que voy a preparar hoy es que es súper versátil, que podéis cambiar los ingredientes como queráis. Y lo que vamos a hacer es secarla muy bien. Si no tenéis lubina, podéis utilizar otro tipo de pescado blanco, el que tengáis mejor opción de comprarlo. Yo la tengo ya cortada a la espalda. Vuestro pescadero de confianza os lo puede hacer. Una vez que la tenemos seca, lo que voy a hacer es ponerla por la parte de la piel y le voy a hacer unos ligeros cortes. Así vamos a evitar que se produzca el efecto de recogimiento. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar las verduras que van a acompañar a esta deliciosa lubina al horno. Estilo mediterráneo. Lo primero que vamos a hacer es cortar las chalotas. Si no tenéis chalotas, podéis utilizar cebolla roja. Y lo que vamos a hacer es cortarla en juliana muy fina. Bueno, cortando la última chalota, lo voy a llevar a un bol. Los tomates. Yo he cogido tomates cherry. Podéis utilizar el tomate que queráis. Y lo que voy a hacer es cortarlo en rodajas finas. Así. Y lo que vamos a hacer es, vamos a incluir a la chalota que habíamos cortado previamente. Los ajos, lo mismo, en láminas. Bueno, el último ajo, lo mismo, se lo añadimos a la chalota y los tomates cherry. Recordad las medidas de mi receta, como siempre, en la caja de descripción de mi canal. Aceitunas, yo voy a usar Casteldefranco. Lo mismo, podéis utilizar la que queráis, porque esta receta permite cualquier producto. Y los vamos a cortar así, a la mitad. Una vez que tenemos cortadas las olivas, van con la mezcla. Fijaros qué mezcla más bonita tenemos ahora, ¿eh? Alcaparras. Le da un sabor delicioso al resultado final. Le añadimos orégano seco, un poquito de sal, pimienta fresca molida y una generosa porción de mi queridísima aceite de oliva virgen extra. Fijaros, esto no me digáis que no tiene color mediterráneo. Y ya lo único que nos queda esto es mezclarlo todo bien. Ahora es momento de llevarla al horno. Voy a coger una bandeja, vamos a poner nuestra lubina o el pescado que queráis, cubrir nuestra mezcla por todo el pescado. Todo, con todos sus jugos y todo. Una vez que tenemos cubierta nuestra lubina o pescado con todas las verduras que hemos cortado, estilo mediterráneo, lo que hacemos es llevarla al horno. Yo lo voy a utilizar en mi air fry, que tiene opción de horno. Así que lo pongo en la rejilla de abajo, 370 grados Fahrenheit, que son 190 grados Celsius, y 17 minutos para adentro. ¿Y a ti qué te parece, Pajas? ¿Te parece bien la receta que hemos hecho hoy o no? ¿Qué me dices? Honestamente, a mí me importa un bledo, querida, lo que has hecho hoy. Yo lo único que estoy aquí es de paso y sujetando esta planta todo el día. Así que vuelvo a lo tuyo y déjame tranquila. ¡Pero qué fresca! Visítame por más vídeos si quieres aprender a cocinar comida sana, casera y fácil de hacer en mi canal de cocina Cooking with David 10. ¡Adiós!